A continuación voy a disertar sobre el retracto desde el sustento de la doctrina. En este sentido, se argumenta que, según lo previsto en el artículo 1533 del Código Civil, un contrato de venta puede ser resuelto por el ejercicio del derecho de retracto, y ese derecho puede ser legal o convencional, según tenga su fuente en el contrato directamente en la ley. Por consiguiente, el retracto convencional, de acuerdo al artículo 1534 del Código Civil, es el pacto por el cual el vendedor se reserva de recuperar la cosa vendida mediante la restitución del precio o el reembolso de los gastos, que se expresan en el artículo 1544 del Código Civil. Para finalizar, el retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que adquiera un derecho a la comunidad por comprobación en pago con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Las ventas especiales que surgen a plazo de bienes muebles se realizarán conforme a su naturaleza, para que el vendedor pueda retener al comprador hasta que éste pague el monto total. Para que una venta con reserva de dominio tenga efectos contra terceros, se necesitan dos requisitos fundamentales dentro del contrato. Uno es que esté autenticado y que sobre el mismo estén especificados todos los datos correspondientes. Y el otro es que ambas partes deberán tener el documento autenticado. Ahora bien, encontraremos este punto más abiertamente especificado sobre la base legislativa de la Ley de Ventas de Parcelas y la Ley de Propiedad Horizontal, específicamente en su artículo 1 y 26. Muchas gracias. Tema 12. Cesión de créditos y otros derechos. Es un acto por el cual el acreedor denominado cedente transfiere a una persona denominada cesionario el derecho de crédito que tiene contra su deudor cedido. Todo crédito es cesible. Existen excepciones tales como aquellas que por naturaleza no pueden ser cedidas y otras que por disposición de la ley tampoco. Efectos de la cesión de créditos. Efectos entre las partes. Se transfiere el crédito del cedente al cesionario, transmitiendo también los accesorios del mismo. Efectos frente a terceros. Para que la cesión produzca efectos contra terceros es necesario que haya sido notificado al deudor. Efectos frente al deudor. El deudor queda obligado para que con el cesionario a partir del momento en que haya sido pactado. La obligación de transferir en la cesión de créditos. En el artículo 1549 del Código Civil dice que la venta o cesión de crédito es perfecta y que el derecho cedido se transmite al cesionario desde el momento en que se haya convenido, aunque no se haya hecho la tradición. La tradición es la cesión de crédito según el único aparte del artículo 1549 del Código Civil, que se hace con la entrega del título que justifica el crédito o el derecho cedido. El saneamiento es la obligación que pesa sobre el vendedor en la compra-venta, salvo pacto expreso. El cedente responde a la existencia del crédito del mismo. La cesión de la herencia es el contrato por el cual un heredero vende a un coheredero o a un extraño sus derechos de sucesión abierta de una persona a la que haya llamado a suceder por la ley o por testamento. Cesión de derechos litigiosos es la finalidad de permitir que una persona pueda hacer valer sus derechos frente a otra. La permuta es el contrato por medio del cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa a cambio de recibir otra. Evicción de la cosa permutada. El permutante que ha padecido la evicción de la cosa que recibió puede a su elección demandar o indemnizar por daños y perjuicios. Oponibilidad de la resolución de la permuta frente a terceros. La resolución del contrato no perjudica los derechos adquiridos por terceros antes del registro de la demanda. Artículo 1565 del Código Civil. La enfiteusia es un contrato en el cual se concede un fondo con la obligación de mejorarlo y pagar un canon, bien sea en dinero o en especie. Este recae únicamente sobre lotes de terreno, susceptibles o propensos a ser explotados agrícolamente o para el mantenimiento de ganado. Es importante hacer mención que no es un contrato real, sino un derecho real, ya que la enfiteusia tiene solo uso, gozo y disfrute y debe aumentar el valor del fondo. También debe pagar los impuestos territoriales y además las cargas que se graban el fondo. Ello obedece al hecho de que como el enfiteuta recibe todo el beneficio económico del fondo, corresponde el pago de dichos impuestos, mas este no dispone de la disposición del fondo. El requisito fundamental o más importante es mejorar el fondo. Con respecto al pago, no necesariamente debe ser anual, sino mensual o trimestral según el caso que hayan convenido las partes por la situación actual, diferenciándose este del arrendamiento, que no tiene la obligación de mejorar el bien inmueble y su pago no es en especie sino en dinero. Esta se encuentra en la ubicación de la clasificación de los contratos, que es un contrato bilateral, oneroso, consensual y produce efectos reales, es decir, retrato sucesivo. La extinción del enfiteusia se da por causas concernientes al contrato y causas naturales del mismo. En un primer lugar tenemos lo que es la consolidación, que es el método general por el cual se extingue el enfiteusia.
que consiste en la reunión en una misma persona del señorío directo y hábil. En un segundo lugar tenemos cuando la cosa cae en comiso, y esto trae como consecuencia la consolidación, es decir, la unión de dos dominios. Se da por dos causas: cuando el enfiteuta ha dejado de pagar la pensión durante años consecutivos y cuando el enfiteuta no ha cumplido con la condición establecida en el contrato. También tenemos el método de extinción de la enfiteusis, que es por expiración del laxo, ya que este puede constituirse temporalmente. También tenemos lo que es la pérdida de la cosa, ya que la enfiteusis es un derecho real y no puede existir si no hay objeto, es decir, el propietario no puede exigir el pago de la pensión, ya que si la cosa no existe. Asimismo tenemos la extinción por causas de abandono, dimisión o remisión, que es cuando se pasa del señorío útil al directo o viceversa. También tenemos lo que es por causa de expropiación y por la prescripción. Gracias. Establecido en el artículo 1630 del Código Civil, y podemos definirlo como el convenio entre el conveniente y el contratista para realizar un trabajo determinado que genera una compensación, bien sea en dinero o en especie. Se siguen las reglas del derecho común en el contrato de obras y es necesario para su validez el consentimiento, objeto, capacidad y causa. Con respecto al objeto, cabe destacar que este puede variar, ya que se puede estar hablando de un bien o de un servicio. Entre estos tenemos la construcción, la reparación, modificación o mantenimiento de bienes o inmuebles. El precio es esencial para la validez del contrato de obras y para que se pueda ejecutar. Por esta razón hay que determinar si el conveniente posee el precio para poder continuar con el contrato de obras. Ahora bien, no hay que confundirlo con la provisión de materiales, que está consagrada en el artículo 1631 del Código Civil, ya que este es otra cosa, no son lo mismo, no tienen nada que ver. Por otro lado, tenemos las obligaciones del contratista. Las más importantes, o las que destacan entre estas, es la que debe ejecutar la cosa y entregarla. Esto comprende una obligación de hacer. El contrato de obra se extingue con la muerte del conveniente o el contratista y con el desistimiento del conveniente. Muchas gracias. Tema número 15. Obligaciones del contratista. El contratista tiene principalmente dos obligaciones: ejecutar la obra y entregarla. Obligación de la ejecución de la obra. Según su naturaleza jurídica, es una obligación de hacer, frecuentemente es indivisible y el pago gradual del precio no obsta la indivisibilidad de la ejecución de la obra. Según su objeto, comprende todo lo necesario para dar por concluida la obra, los cargos corren por cuenta del contratista y la obra se realiza de manera como se especificó en el contrato, de acuerdo a las estipulaciones que se establecieron en la misma, por medio ya sea de planos o de proyectos. ¿Qué pasa si el contratista incluye ciertas variaciones a la obra que ya estaba convenida? Número 1. Si son variaciones pequeñas, perfecto. El contratista lo puede hacer, pero no tiene derecho a una remuneración adicional. Número 2. Si el contratista introduce ciertas variaciones que no tienen el consentimiento del comitente, el comitente puede, número 1, solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Además puede también destruir la variación. Obligación de entregar la obra. Debemos establecer quién suministra los materiales que van a ser utilizados en la ejecución. Si el comitente suministra los materiales, la obligación es parcialmente restituir y cuando no los suministra es traslativa. Su objeto radica en que el contratista tiene la obligación de entregar la obra totalmente terminada y conforme a las estipulaciones contractuales establecidas por las partes. Según el artículo 1925, la obra se puede entregar por todos los modos de hacer la tradición que sean compatibles con el contrato celebrado. Si el contrato establece un término de entrega, esta solo puede exigirse al vencimiento del plazo, ni antes ni después, pero si el término es indeterminado, corresponde al órgano jurisdiccional la fijación del mismo. Sanciones en caso de incumplimiento. Cuando la obligación tiene carácter restitutivo, él puede intentar la acción de la reivindicación de la obra y cuando tiene carácter translativo se puede intentar la acción donde se obliga al contratista a entregar la propiedad al comitente. Las obligaciones secundarias son aquellas fijadas por las partes por mutuo acuerdo. Un ejemplo es donde el comitente provee los materiales a utilizar y el
contratista se obliga a resguardarlos. Y por último, el contrato de obra se extingue por muerte del contratista y por desistimiento del comitente. En cuanto a las obligaciones del comitente, podemos decir que el comitente está en la obligación de recibir la obra. Para recibir la obra, él mismo debe realizar un examen y luego de eso dar la aceptación. Aceptación que es muy importante porque libra al contratista de cualquier responsabilidad que tenga que ver con la ejecución de la obra. De lo que no lo libra es de los vicios ocultos. En segundo lugar, tenemos la de pagar el precio. El precio se debe pagar en el tiempo pactado por la costumbre o en el tiempo de ejecución de la obra. Como obligaciones secundarias tenemos que el comitente debe colaborar con el contratista y debe suministrar los materiales para la ejecución de la obra. En cuanto a los riesgos del contrato de obras, si el contratista se obliga a pagar por los materiales de la obra o a suministrarlos y la obra se destruye antes de su ejecución, este debe asumir la pérdida. Y de las maneras de extinguir este contrato se extingue como cualquier otro contrato, pero se le agregan dos adicionales. En este caso sería por la muerte del comitente o por el desistimiento del comitente o por la muerte del contratante. Al estar un empresario encargado de construir un edificio no puede pedir aumento de precio, ya que se ha convenido conforme al plano, porque el supuesto de la norma tiene 4 aristas. Primero, que el contrato haya sido a destajo. Segundo, que la obra consista en la ejecución de un edificio. Tercero, el convenimiento entre las partes. Y cuarto, que los cambios no hayan sido autorizados por escrito. Si la obra presenta peligros por vicios del suelo durante un lapso de 10 años, la responsabilidad recae en el arquitecto y en el empresario. El arquitecto responde por vicios del suelo y el empresario por los errores de la construcción. El comitente tiene un lapso de 2 años desde el primer día en que ocurrió la ruina o la existencia del peligro para ejercer la acción, ya que este es el tiempo de caducidad, mas no de prescripción.